Bienvenidas a todos y todas quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Paula Troncoso y les invito a conversar sobre los límites de la ciencia, un espacio organizado por el proyecto Explora RM Surponiente en el marco del Festival de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En esta jornada, nuestro festival aborda la diversidad sin límites de la ciencia, y hablaremos de ciencia con enfoque de género en una sesión que hemos llamado De niñas a científicas. Para conversar sobre este tema tenemos un grupo maravilloso de invitadas. Vamos a partir presentando a Silvana Vega. Ella es ingeniera civil mecánica, magíster en ciencias de la ingeniería y académica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago. Silvana desarrolla diferentes iniciativas que fomentan desde las primeras edades las ciencias, el arte, la tecnología, ingenierías y matemáticas, siempre con enfoque de género. También nos acompaña Francisca Varela. Ella es ingeniera civil en computación, actualmente trabaja en el Centro de Investigación de Educación CIAE de la Universidad de Chile y es parte del directorio de Fundación CODEA, institución que potencia la generación de talentos para el mundo digital. Finalmente nos acompaña Antonia Juque. Ella es estudiante del Colegio San Agustín de Concepción, quien cuenta con una destacada participación en diversas actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología. Aquí tenemos olimpiadas de astronomía, matemáticas, competencias de robótica dentro y fuera del país. Hoy nos acompaña como representante del colectivo de jóvenes y adolescentes Tremendas, quienes en torno a una plataforma colaborativa abordan los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenidas, bienvenidas. Muchas Muchas gracias. 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 Para comenzar esta conversación, queremos partir conversando sobre su infancia. Queremos conocer cómo eran cuando niñas. Entonces, ahí quería, cuéntanos, Silvana, ¿cómo eras cuando niña? ¿Qué eran las cosas que te motivaban? ¿Cuáles eran tus juegos? ¿Eras traviesa? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, cuando niña yo jugaba muchísimo. Es lo que más recuerdo, que jugaba todo el día. Y, y me encantaba todo lo que era explorar, crear cosas, por ejemplo, jugar con tierra, ¿cierto? Armar vehículos espaciales, cosas así, con cartones. Siempre jugaba como con robots, con legos, con autos, porque en realidad yo nunca tuve una muñeca hasta los 5 años. Porque mi familia a mí nunca me puso límite, ni tampoco me decían qué juguetes eran para niñas o cuáles eran para niños. Siempre me dejaban ser, explorar lo que yo quisiera. Entonces yo agradezco mucho eso de mi familia, que me formaron este pensamiento en que uno puede alcanzar lo que uno quiera, como cumplir tus sueños. Y eso es lo que más recuerdo yo jugaba mucho, era muy juguetona. Sí, qué significativa es esa experiencia, porque Sí. te marcan tu trayectoria. Bueno, también queremos saber de Francisca y Antonia, ¿cuáles eran sus sueños de niña? ¿Cómo se veían? ¿Cómo se proyectaban cuando era más chiquitita? Ya, la Antonia todavía es más joven, pero también que nos cuente de cómo fue su experiencia y cuáles eran los sueños que las motivaban, a ambas, Francisca y Antonia. Dale, Francisca. Antonia, dale. Vaya. Ya. Bueno, yo de chiquita, la verdad, siempre fui súper curiosa. Pasé por todas las áreas de todo. Quise ser chef, quise ser parvularia, quise ser médica, quise ser todo. Y eso yo creo que también concuerdo con Silvana, que la verdad mi familia y mi círculo cercano siempre me instó a probar todo, a que yo viera si es que me gustaban las cosas. Nunca me dijeron como que tenía que hacer algo porque era más de mujer, o que no tenía que hacer esto porque era más de hombre. Y la verdad que cuando entré formalmente, se podría decir, a la ciencia y tecnología, que fue como a los 8 años que entré a un taller de ciencias, ahí pasé por todas las áreas del STEM también. Pasé por querer ser astrónoma, astronauta, biotecnóloga, bióloga, no sé, paleontóloga, todo. Y la verdad siempre pensaba, oye, ahora que quizás no lo hacía no lo tenía tan internalizado, pero ahora que lo pienso, yo creo que más allá de soñar con ser algo como específicamente, quería ser alguien que pudiese aportar con lo que yo hacía.
porque siempre pensaba como ya puedo hacer esto, pero porque con mi trabajo podría aportarle a alguien, o incluso podría, no sé, aportar al medio ambiente, cuando quería ser quizás bióloga o una área más tirada hacia la biología. Entonces, yo creo que era como ese mi pensamiento, y quizás no lo tenía tan claro, pero ahora que lo miro hacia atrás, yo creo que era eso. Francisca. En mi caso, bueno, de muy chica siempre fui muy curiosa y observadora. Yo diría que además era súper seria, ahora soy mucho más liviana de lo que era como un niño, una niña seria. Lo que sí tengo tres hermanos hombres y yo soy la mayor y ellos, como mis papás no hicieron ninguna diferencia. Yo creo que por una cosa práctica también si no llegan, si hay uno que hay que formarlo de una manera y el otro, mejor formarlo a todos, pero igual. Y tuve, en verdad, en mi casa la fortuna de tener un ambiente muy estimulante. Por un lado, mi mamá es profesora de arte, mi papá ingeniero civil estructural, y mi papá era un fan de la ciencia y la tecnología. Entonces, desde muy chica, cuando mi mamá tenía que descansar, nos hacía hacer experimentos en la cocina y jugar. Teníamos manuales, libros de ciencia siempre en la casa. Y así, con mi hermano hacíamos competencia, quién leía la enciclopedia científica más rápido, así, teniendo 7, 8 años. Y así, teníamos los Legos también, como mencionaba Silvana, y para mí, o sea, yo obviamente tenía muñecas, pero si quería sociabilizar, tenía que hacer algo ya de un ámbito más que dirían que es masculino, encuentro que cero, pero más de niños, de jugar con los Legos, de construir, de armar ciudades, y eso era como me entretenía cuando chica. Una infancia llena de estímulos, nos cuenta Francisco. Vamos a aprovechar de saludar a Jazmín Maldonado, que se incorpora. Ella es del Instituto de Fundamento de los Datos, que lidera la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, y también parte del directorio de Niñas Pro. Bienvenida, Jazmín. Y justo estábamos hablando de las infancias. No sé si te diste cuenta de qué eran las cosas que nos motivaban, qué nos gustaba hacer, y queremos saber también tu experiencia. Súper, mira, bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los que están escuchando. Llegué un poquito tarde, pero les puedo contar un poco de mi experiencia. Cuando yo era chica, bueno, soy la mayor de 4 hermanas, me crié en un colegio, o sea, estudié en un colegio puras mujeres, pero mi mamá y mi papá, los dos estudiaron ingeniería en ejecución en informática. Entonces en la casa siempre, desde muy chicos, tuvimos acceso como a la tecnología, a un computador, porque ellos lo usaban para sus estudios, para su trabajo, y siempre me llamó mucho la atención. Ahora, mis papás nunca me enseñaron a programar, por ejemplo, o a hacer lo que ellos hacían, pero sí estaba rodeada de esto y los veía a ellos, y sin entender mucho qué era lo que estaban haciendo, me llamaba mucho la atención el computador, todas las películas de ciencia ficción, etcétera, y por lo mismo siempre ellos también trataban de motivarme eso. O sea, mis papás terminaron de estudiar en la universidad cuando yo ya estaba chica, tenía como 4 años, entonces igual iba a la universidad con ellos, estaba en las clases con ellos, compartía con sus compañeros de la universidad y de alguna forma como que tenía esa interacción. Y después cuando ya estuve más grande, fan de todas estas cosas de películas de ciencia ficción y de como la científica, la inventora, etcétera, me regalaban, no sé, un microscopio, un kit de ciencia, de química para poder hacer cosas y así. Y la verdad es que cuando salí del colegio decidí que quería dedicarme a la ingeniería porque me gustaban las matemáticas principalmente, y después la computación por como mi amor por la tecnología, pero sin entender mucho qué era tampoco. Así es que también fue como un saltar a la piscina. No, excelente. Bueno, ahora les vamos a preguntar un poquito de eso, porque de aquí 3 de nuestras invitadas son parte de una disciplina que generalmente tiene una baja participación femenina. Han cambiado un poco las cosas, pero la verdad es que todavía yo diría que estamos en un tránsito. Entonces, nos gustaría que nos comentaran si ustedes identifican algún momento o alguna persona. Bueno, ya sabemos un poco de que su infancia tiene mucho que ver con esto, pero
¿Cuáles fueron las motivaciones que las instaron a optar por carreras que generalmente no tienen una participación femenina tan equilibrada como la tienen otras carreras? Cuéntanos, Silvana, partamos por Silvana. Bueno, mira, en mi caso, como ingeniera civil mecánica, cuando yo ingresé a la carrera, éramos 5 mujeres de 100 hombres y terminé yo sola. Entonces, ahora han cambiado un poco, ahora terminan 5 niñas, pero la verdad es que yo creo que cada vez vamos a ir aumentando más, que es lo que también queremos hacer con todo lo que hemos hecho. Tanto Explora, ¿cierto? Y muchas otras organizaciones con respecto al tema de género. En mi caso en particular, creo que surgió de mi propio corazón, principalmente porque yo siempre quise ser astronauta. Ese era mi sueño. Y eso fue prácticamente toda mi enseñanza básica y media, que quería ser astronauta. Todo el mundo que me conoce sabe que yo quería ser astronauta. Pero cuando tenía la edad para ingresar a la Fuerza Aérea, en ese tiempo no aceptaban mujeres. Entonces, claro, me vi enfrentada por primera vez a esta brecha que tuve porque no tenía la opción de poder perseguir lo que yo quería. Y en ese momento fue mi hermano mayor que me dijo, sabes que mira, yo sé que te gusta astronomía, pero puedes seguir una carrera de ingeniería que se vincula muchísimo a lo que son tus habilidades y tu amor también por las matemáticas y la ciencia. Entonces, en ese momento tuve que decidir porque justo yo estaba postulando, ¿cierto? En ese tiempo era la prueba de aptitud académica y tenía que elegir entre ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Y creo que me quedé por ingeniería mecánica porque dije, bueno, voy a poder construir vehículos espaciales. Entonces ahí fue como que surgió esto y fue mi apoyo. En realidad fue mi base, mi hermano mayor que me motivó a perseguir lo que yo quería. La familia ahí jugando un rol muy determinante en una Exacto. difícil elección, porque en un momento en que todos somos muy jóvenes cuando nos toca decidir nuestro camino de vida. Francisca, ¿cuál fue tu principal motivación o el factor que determinó la elección de tu carrera? ¿Hay algo en tu formación a nivel escolar, familiar? Cuéntanos un poquito. Yo quería estudiar ingeniería en sonido, ingeniería civil en sonido. Y porque me encantaba la música, y por el otro lado tenía toda esta parte matemática, era muy buena en matemáticas y física en el colegio, y mi papá fue el que me llevó, me dijo, en vez de ingeniería civil en sonido, estudia en el plan común primero, ve las opciones, ábrete. Y, o sea, ahí hay claramente una influencia directa de mi papá también para elegir la universidad donde él mismo estudió. Tenía como y lo otro, que cuando ya decidí que iba a entrar en el plan común de la Universidad de Chile, mi papá me empezó a transmitir una y otra vez que si yo aprendía a programar, se me iba a abrir un mundo. Él había aprendido a programar con las tarjetas perforadas y siempre nos contaba las anécdotas de la compilación y cómo había sido todo ese, de los computadores, del Lorenzo en la Universidad de Chile, y de cómo había que hacer turno, y él encontraba fascinante esto de que uno ya pudiese tener un computador en la casa y poder programar ahí. Él mismo tampoco me enseñó a programar, pero siempre me lo transmitió de que era súper importante. Y cuando tuve la primera clase de computación en plan común, fue decisivo. Así empecé con el Hola Mundo y dije, esto es todo para mí. Se abrió una ventana. Sí. Y ahí se cumplió la profecía autocumplida de mi papá, y ahí decidí estudiar computación. Así como comentaba Silvana, en esa época éramos muy pocas mujeres en plan común, éramos el 10%, y en computación era yo entre 70 y 80 hombres de mi generación, era la única mujer. Así que ahí también fue motivación ¿por qué yo era la única mujer? ¿Por qué no había más mujeres en la carrera? Y empezar a buscar los motivos, cuando no habían estudios al respecto, y yo siempre decía, una no es ninguna, porque cuando tú tienes problemas, no sé, si había un detalle machista o alguna cosa, no podías tomarla a la personal, porque no, sí, pero son cosas que pasaron durante la carrera. Claro, faltaba quórum para abordar algunos temas importantes. Sí, Bueno, totalmente.
Bueno, Yasmín, cuéntanos también, pues bueno, sabemos un poco de tu influencia familiar y cuéntanos un poco de cómo fue también tu empezar ahí en tu carrera. Sí, bueno, como comenté antes, mi familia tuvo harto que ver, pero yo decía después cuando entré a la carrera, yo podría haber aprendido cosas antes, porque tenía a mis papás ahí mismo, que me podrían haber contado mucho más como qué hace exactamente alguien que trabaja en computación, pero no era algo que habláramos mucho tampoco. Yo creo que ellos tampoco me querían influir mucho en qué estudiar, pero, pero yo entré a la carrera sin saber mucho, po. O sea, yo no había programado nunca, no sabía mucho qué era tampoco. Había hecho alguna vez como un intento de sitio web, pero así como HTML, y yo decía, oh, soy muy bacán porque sé hacer sitios web, cuando estaba en el colegio. Y después cuando entré a la carrera me gustó mucho, o sea, también entré al plan común en la Chile, tuvimos los ramos de computación, me iba bien en comparación además con los otros ramos de matemática que eran más difíciles, al menos a mí se me hacían mucho más difíciles. Y yo dije, ya, esto es lo mío. Pues entonces, como que se reafirmó un poco mis ganas de querer estudiar eso y después de a poco descubriendo la carrera y cada vez me fue entusiasmando más. O sea, para mí era algo que quería hacer. Y mi decisión de estudiar esa carrera, como dije antes, es como porque veía películas y yo decía, oh, yo quiero hacer eso, como robots o como, no sé, Iron Man o todas estas personajes que son como genios tecnológicos. Y al mismo tiempo en el colegio me iba bien en matemática, entonces era como que en el colegio siempre es como, si eres buena en matemática, como que el camino es la ingeniería o algo parecido, entonces era como, ya, ok, voy a probar eso. Y menos mal, o sea, no me equivoqué, pues, o sea, yo ahora a mí me gusta mucho lo que hago y aunque no estoy haciendo nada como estilo Iron Man o algo así, sí me di cuenta de todas las posibilidades que se pueden hacer, en todas las cosas que se pueden hacer con la programación, con la tecnología, con la innovación, está todo súper relacionado y es entretenido estar ahí viendo que uno puede aportar en distintos rubros también. O sea, la variedad de lo que uno puede hacer es como motivante. Motivante, sí, bueno, las insospechadas influencias del cine, pues, lo que vamos descubriendo. Sí, sí. Queremos escuchar a Antonia. Antonia es una joven súper empoderada, pues tiene las ideas clarísimas, estando ya en cuarto medio. Y también queremos saber qué es lo que te incentiva o quién te incentiva a plantearte de esa forma frente al mundo, porque para conocer tu experiencia y también para que quienes te están escuchando tal vez encuentren un punto de encuentro ahí en tu experiencia. ¿Qué es lo que te motivó a armar ya como con tus ideas súper claras y tener una proyección tan definida a tu edad? Cuéntanos. Muchas gracias por eso. Principalmente, yo creo que la influencia principal siempre fue mi familia, más allá del, de que me incentivaran a hacer algo en específico, como que me dijeran estudia esto, sino que fue el espacio de que haz lo que tú quieras. Fue ese espacio de abrirte a lo que a ti más te haga feliz, tú hazlo, así. Y yo creo que más que un quién, también aparte de mi familia, es como tener la posibilidad. Yo me acuerdo cuando era chiquitita que entré a mi taller de ciencia y me di cuenta que con mis compañeros de equipo o de mi taller podía solucionar problemas. Y yo así como que se me abrió el mundo. Yo dije, puedo con una simple pregunta de algo que está pasando en mi colegio, que está pasando quizá en mi comunidad o en mi casa, puedo hacerme la pregunta y buscarle una solución a eso. Entonces, ese hecho y de extrapolarlo, porque ahora lo pienso y realmente tengo la convicción de que podemos cambiar el mundo para mejor, lógicamente, y yo creo que ese pensamiento de que puedo cambiar el mundo con lo que a mí me gusta, que en este caso es la ciencia y la tecnología, fue como un boom en mi desarrollo y sobre todo saber que puedo hacerlo no sola, sino que con muchos otros jóvenes y sobre todo con mis pares mujeres, porque escuchar los sueños que tienen, sus metas, no sé, sus opiniones, la verdad que me estalla el cerebro cada vez que tengo estos espacios, por eso agradezco mucho estos espacios, de poder conocer cuáles son las metas de los jóvenes y de las personas en general, porque sí, el mundo del STEM, de las ciencias, es algo difícil, perdón, porque
bueno, ser científico, sobre todo ser científico en Chile es complicado, pero ser científica en cualquier parte es más complicado aún. Entonces, esas ganas de querer que cambie eso, de que quizás mi camino fue complicado, pero el que viene a las demás chicas sea un poco menos ajetreado, con menos obstáculos, hacen que realmente como que no me quiera detener en este camino de cambiar el presente y tener el futuro que todos queremos. Bueno, yo creo que hemos escuchado en todas sus trayectorias de este factor común, ¿ah? De aportar, de hacer transformaciones y también de incorporar a más mujeres en esta historia. Seguimos hablando de niñas y científicas en el Festival de la Ciencia junto a 4 maravillosas invitadas. Silvana Vega de la Universidad de Santiago de Chile, Yasmín Maldonado de Niñas Pro, Francisca Varela de Fundación Codea y Antonia Juque de Tremendas. Conversábamos sobre los modelos a seguir para las niñas y al respecto, Silvana, ¿cómo crees tú que incide el trabajo en STEM? Que para quienes, los auditores que no conocen las siglas, significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. ¿Cómo influye este trabajo desde la primera infancia? ¿Y cómo se preocupan ustedes de promover la perspectiva de género a esa edad? Bueno, nosotros comenzamos nuestro grupo STEM para preescolares precisamente con uno de los talleres de 1000 científicos y 1000 aulas del programa Explora. Ahí nos conocimos, ¿cierto? Y pudimos abarcar y hacer experiencias docentes y experiencias científicas a las niñas y niños pequeños de educación preescolar. Pero sin embargo, hay diversos informes con respecto a esto y hay uno que es del año pasado de la CNA, en que alguna investigadora, incluso de nuestra universidad, indican que las mujeres que no acceden a áreas STEM muchas veces son por fenómenos multidimensionales, multifactoriales y también multicausales. Ahora, este fenómeno, mira, no sucede solamente en Chile, sino que sucede en varias partes del mundo. Entonces, también se ha estudiado bastante con respecto a que hay factores de estereotipo que no principalmente están vinculados a las capacidades de las chicas. Por ejemplo, muestran algunos que las mujeres tienen menor expectativas de éxito y menor confianza en cuanto a sus propias habilidades, y esa percepción en que hay variación de las capacidades y logro entre mujeres y hombres visibiliza o a veces se fomenta una cultura de esta masculinizada. Entonces, lo interesante de estos estudios, que incluso uno de UNESCO del año pasado, del 2019, indican que esta brecha comienza en la etapa preescolar. Y por esa razón, nosotras quisimos abordar en este grupo, ya que durante este periodo el crecimiento del aprendizaje emocional y formativo se desarrolla a través principalmente de exploración y de la curiosidad de las niñas y niños. Entonces, eso va fortaleciendo también la autoestima, el pensamiento crítico y muchos elementos que son clave en el proceso de crecimiento, que es lo que hemos escuchado también la experiencia de cada una de las que estamos acá presentes. Entonces, el proyecto en el 2015, un proyecto Fondesit, que fue liderado por la doctora Francisca del Río, presenta estudios de un universo de niñas y niños de kinder en Chile, donde la mayoría de ellas y ellos asociaron imágenes vinculadas a las matemáticas con el género masculino. Entonces, se observó precisamente que esta brecha se acentuaba aún más en estratos socioeconómicos más bajos. Ahora, en comparación con el estrato mucho más alto. Y eso precisamente marca en que que principalmente el contexto social, el ámbito, el ambiente donde están educando nuestras niñas y niños influye significativamente en, en que puedan perseguir, ¿cierto?, alguna área STEM o no. Y sabes que lo más importante que me llamó muchísimo la atención es que en esta investigación también se evidencia que las educadoras mostraron inclinación de las matemáticas por el género masculino y ellas influenciaban precisamente a los niños. Por eso que creo que una de las cosas importantes es lo que está haciendo Explora con el programa PIPE, precisamente para lo que es fortalecimiento y también un poco con respecto a establecer, ¿cierto?, de forma curricular
ciertos materiales y recursos del tipo STEM que permitan también una gestión del aula y, por supuesto, también obviamente con más sensible al género. ¿Cómo, yo creo que cómo podemos abordar esto? Yo creo que hay 4 principales áreas o aspectos importantes dentro. Por un lado, las mismas niñas y niños, lo importante es que tengan una participación temprana, que desarrollen habilidades para ellos, tanto espaciales, numéricas, lingüísticas, fortalecer la autoconfianza de ellas y ellos. Por ejemplo, nos pasa en los talleres que muchas veces las niñas dicen, uy, me ensucié. No, pero no importa, ensúciate. Ah, pero es que, y se sienten preocupadas porque se ensuciaron. O no me puedo manchar las manos. Nosotros lo hacemos tocar, ¿cierto? Que exploren, que no importa que se haya derramado el aceite, se haya pintado las manos, no importa, pero lo importante es que exploren. Y esa autoconfianza es primordial para el desarrollo de identidades positivas con respecto al STEM. Por otro lado, también la familia y los padres. Creo que la participación de las papás y las mamás, sobre todo en el aprendizaje temprano, influye significativamente en que más niñas puedan llegar, ¿cierto?, a estudiar carreras en el área STEM, sobre todo contrarrestando conceptos erróneos de estereotipos de género. Eso creo que es principal. Sí. La escuela, perdón. Sí, que queremos también escuchar la experiencia de Francisca y Yasmín en este territorio, Sí, que nos cuenten también. Ellas trabajan con un grupo etario diferente, están más orientadas a los niños y a los adolescentes, y nos gustaría saber cómo han incentivado la tecnología y la computación, pero y también cómo han abordado el empoderamiento femenino. ¿Ya? Cuéntanos, partamos con Yasmín, de su experiencia en Niñas Pro. Sí, bueno, como comentaba Silvana, hay muchas cosas que sean, o sea, los estudios muestran que son muchos los factores que influyen. Entonces nosotros en Niñas Pro tratamos de enfocarnos en un rango etario, que son adolescentes principalmente, y hacemos actividades con niños más chicos, con niñas más pequeñas que tienen que ver como con inspirarlas o motivarlas a que después profundicen, pero profundizamos con adolescentes. A las adolescentes les hacemos cursos más extendidos, donde ellas pueden desarrollar habilidades en tecnología o ciencias durante el año, resolución de problemas, pensamiento computacional, y esto lo hacemos tratando no solo de darles como el contenido del curso, sino que además todo el tiempo reforzando la idea de que equivocarse está bien, de que parte del proceso de aprendizaje es hacer algo que primero probablemente no va a funcionar y después ir mejorándolo con el tiempo, tratando de desarrollar un poco la tolerancia a la frustración, el compañerismo y la colaboración entre ellas, y en el fondo mostrándoles que con la perseverancia y como avanzando de a poco y aprendiendo de sus errores, al final van a lograr lo que se plantearon al inicio. Y que al final eso es lo importante, que tienen que tener confianza en ellas mismas y además tratamos de que las personas que imparten estos talleres sean estudiantes, mujeres de carreras de pedagogía en matemática y computación o de computación, de ingeniería en computación, o alguna otra ciencia. Entonces así ellas pueden ver también mujeres como modelos a seguir y pueden ver también la variedad de personalidades, de formas de ser, de intereses de otros tipos, y que vean que también como derribar esos estereotipos de que las personas que trabajan en estas áreas son de una forma y que si no soy así, entonces no me sirvo para esto. Lo que tratamos de mostrar justamente es que hay chiquillas que, no sé, que les gusta mucho la música, otras que son súper deportistas, otras que les encanta ir maquillada y con tacos, y otras que no, otras que, entonces como que al final ellas de alguna forma puedan encontrar con quién se ven representadas y que todo eso al final no importa para decidir tú dedicarte a esto si es lo que te gusta. Y entonces con ese curso lo que buscamos es eso, como derribar estos estereotipos, desarrollar estas habilidades de tolerancia a la frustración, y por el otro lado, darles las capacidades como técnicas y como de conocimientos para que ellas se empoderen y después si deciden estudiar una carrera en computación o lo que sea que quieran continuar después, puedan
llegar con una base que ella ya les dé la seguridad de que está bien, de que son para eso, de que eso les gusta y que lo pueden lograr. Porque eso ayuda mucho. O sea, como comenté antes, yo cuando entré a la U no sabía mucho, pero sí, por ejemplo, había hecho un sitio web y para mí eso era como, si yo le decía o yo sentía que yo ya podía hacer algo, o sea, como que algo debo, o sea, voy a poder seguir en esto porque ya hice algo antes, aprendí sola, entonces me sentía empoderada para poder seguir. Y yo creo que eso, aunque no todos lo tienen, pero creo que es un plus que te ayuda mucho a no rendirte cuando de repente encontráis algo que es más difícil. Es como el saber, el tener seguridad en ti misma de que con perseverancia lo vaya a lograr después. La autoconfianza, sí. Francisca, cuéntanos tú, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Perdimos? Ahí está. A ver, con CODEA, cuando partimos CODEA, ¿se escucha bien? Cuando partimos con CODEA, lo que nuestro foco era adolescentes, niñas adolescentes de estrato social que estuviese vulnerable o con cierta vulnerabilidad. Y nos dimos cuenta por que lo que faltaban ahora dentro de la industria tecnológica eran mujeres ya trabajando. En la industria, la participación de las mujeres es de un 5%. Entonces, y que también había no solo mujeres, sino que un espacio grande tanto para niños y niñas y a futuro de que pudiesen participar. La cantidad de puestos sin llenar en Chile es alrededor como de 90.000 puestos de carreras tecnológicas que podrían estar en el mundo laboral. Entonces, teniendo ese déficit, pensando como ya un poco más en la productividad del país, no tanto como en ciencia, pero como en una parte inicial, vimos dos potenciales programas, que uno era la hora del código, que era, trajimos del Hour of Code de code.org, lo armamos con distintas organizaciones a nivel nacional, y era llegar a todos los niños y niñas de Chile, decíamos, la campaña dice, de los 6 a los 90 años, que aprendieran en una hora lo básico de la ciencia y la computación. Y por el otro lado, armamos el programa que se llama Mujeres Programadoras, que es de reconversión laboral de mujeres de 25 a 40 años, que hubiesen trabajado, no tenían que tener ninguna carrera, no habían como el requisito era hacer un test y el haber trabajado. Y con ese programa era aprender a programar durante 3 meses y se hace una reinserción en la industria. Ya ese programa se ha realizado 3 veces, con cursos de especialización, por ejemplo, de Android, y además no solo eso, sí que ahora ya es el programa como derivó en lo que es talento digital, que es del gobierno, que son 16.000 programadores que se espera que se gradúen en 4 años. Y por el otro lado, pues ya más enfocado en los niños, vimos cómo podíamos fomentar como la innovación, la creación, y está el concurso de los creadores, que es a nivel nacional, que el año pasado precisamente fueron 4 alumnas de la región de Aysén que armaron las ganadoras del concurso para los pescadores pudieran tener en tiempo real cómo está el movimiento de los peces. O sea, y ahí es como uno ve que la innovación, la creación, el talento también están en el lado de las mujeres, y de cómo poder fomentarlo, de cómo poder llegar. O sea, para nosotros fue una sorpresa encontrar estas 4 chicas en Aysén, en cómo podemos llegar a todo Chile en fomentarlo. Y ahí estamos, bueno, también con más programas que vamos a ir profundizando. Hemos hecho programas para enseñarles a profesores, a 6.000 profesores, a enseñar programación dentro de los colegios. Y es ver cómo también vamos cambiando la industria con mujeres programadoras, la industria desde ya, porque si con un 5% de participación hay un número mágico que dicen, cuando las industrias se sienten equitativas, cuando hay 30% de participación de mujeres. Ese es como, ya ahí se siente que hay tanto hombres y mujeres, aunque no sea 50 y 50, pero no se ve, y hay un cambio de paradigma social de que no se ve como una carrera masculina. Y en Chile tenemos mucho por avanzar, tanto no solamente en las carreras tecnológicas, sino que las científicas también.
Desafiante camino e interesante las miradas de todas las edades y de todas las perspectivas, desde la educación hasta la trayectoria laboral. Es muy interesante lo que nos han mencionado. Queremos escuchar a Antonia, porque Antonia, cuéntanos de tu experiencia desde la perspectiva de los jóvenes, desde la perspectiva del trabajo de Tremenda, y cómo es esto de trabajar en pares y cómo esto de incentivar el desarrollo de un proyecto y alcanzar las metas que se proponen. Cuéntanos de tu experiencia, por favor. Sí, o sea, en Tremendas, para los que nos están oyendo, Tremenda es una fundación en la cual se conecta y se incentiva el talento con sentido, principalmente de mujeres. Entonces, lo que nosotras hacemos es dividirnos en áreas y trabajar cada una por lo que más nos mueve. Así que es ocupar nuestro talento y nuestros gustos con un sentido específico para ayudar sobre todo a más mujeres jóvenes y niñas y mujeres en general, la verdad. Y la verdad es que Tremendas es un espacio tremendo, como hace honor a su nombre. Hay mujeres impresionantes de que la verdad aprendo día a día en un espacio seguro donde nos conectamos, aprendemos y crecemos todas juntas. Y, por ejemplo, en mi parte, como les contaba que nos dividimos en áreas, yo trabajo en el área STEM y en el área de educación. Y el conocer las realidades que tienen otras chicas, somos de todo Chile, entonces conocer cómo ven ellas el STEM, la educación, es algo súper nutritivo que yo creo que a todas nos incentiva a poder ver que muchas veces algunas tienen oportunidades, otras no tienen oportunidades, tener las ganas y como la oportunidad de crear esas oportunidades es algo que personalmente a mí me motiva mucho, de luchar por crear estos espacios que necesitamos las mujeres, espacios en STEM, en ciencia, tecnología y la vida en general, porque sí, tenemos muchos más obstáculos y nos falta mucho más espacio para crear, para desarrollar, para pensar libremente sin esas miradas extrañas, como contaban las chicas, que quizás eran las únicas de su carrera que entraron, pero le dieron hacia adelante porque es lo que más les gustaba, era lo que lo que ellas querían y, y eso es como lo lindo que yo tomo de Tremendas, que es un espacio que todas nos potenciamos, que no hay miradas de que raro lo que está haciendo esta persona, sino que es salir de estos obstáculos que se nos imponen como género y darle hacia adelante para impulsar que no haya más obstáculos o que disminuyan. Uh-huh. Sí, sí, tremendas, tremendas características y tremendas observaciones que tenemos que tener en nuestra trayectoria de educación laboral para hacer un cambio social. Yo creo que esta conversación está sentando los pilares que tenemos que tener todas en cuenta, todas y todos, porque somos parte del mismo núcleo. Tenemos que ir cerrando ya porque el tiempo es escaso. Lo que les quería pedir para cerrar es un mensaje muy cortito, ojalá una oración de cada una, que le hagamos a las niñas que están en este tránsito, ¿sabes? De distintas edades, jóvenes, estamos ahí, tenemos que tomar decisiones o nos gustan algunas cosas. Démosle un mensaje cortito para cerrar y de ahí despedirnos. Silvana, te doy la palabra. Mira, súper simple. Persigan sus sueños y que nadie les diga que no pueden hacerlo. Fabuloso. Yasmín. Que enfrenten el principal desafío, que de repente es con nosotras mismas, el no limitarnos nosotras mismas pensando en qué nos van a decir, en qué pasa si no me eligen, qué pasa si no gano el premio. Lo importante es hacerlo y que todas esas cosas, si tú confías en algo, lo tenés que hacer. Si tú crees que puedes ganarte un premio, postula y que ahí ellos vean, que no nos limitemos nosotras primero antes que los demás. Francisca. Me encantó lo que dijo Yasmín porque podría dar 1000 ejemplos de cómo yo me autolimité. Así, pero a ver, yo lo que les diría es que crean en ellas siempre, se saquen todos los prejuicios sociales que hay, no,
A veces uno puede vivir sin los prejuicios, aunque te los pongan, y seguir adelante, no autolimitarse nunca, ¿sí? Y darse un espacio, a mí lo que más me ha ayudado es en los espacios de reflexión, como lo comentaba Antonia, con reflexión con amigas, con mujeres que están viviendo lo mismo, así que acompañarse en eso. Antonia. Yo creo que les diría que los límites están mucho más allá del cielo, están muchas veces, como decía Yasmina, en nuestra cabeza, que salgan de su zona de confort y que se crean el cuento que ellas quieran creer, porque realmente son capaces de todo. Y tenemos la oportunidad de escribir la historia del mundo como jóvenes, como mujeres, como en general, todos los que estamos viviendo este presente, así que eso, que se crean el cuento. Excelente. Con estas palabras de motivación les agradezco a Antonia, a Francisca, a Yasmín y a Silvana por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestros auditores, las y los invito a seguir conectadas en el Festival de la Ciencia. Sus conversaciones a través de la Radio Universidad de Chile y también la programación que tenemos en el sitio web www.festivaldelacienciasurponiente.cl. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.